Lo estábamos revisando. La Comisión de Constitución del Senado aprobó este lunes el proyecto de ley sobre despenalización del aborto en 3 causales, que es la inhabilidad del feto, peligro de vida de la madre y violación. Para analizar este tema estamos con el senador DC, Ignacio Walker. Senador, gracias por acompañarnos. Encantado. Buenos días, Valentina. Se aprobó la idea de legislar, o sea, a este proyecto todavía le quedan varios trámites, ahora tiene que pasar de hecho a la sala del Senado, o sea, usted también va a tener que manifestar su postura frente al proyecto del aborto terapéutico. ¿Cuál es? Posiblemente el próximo martes se va a votar y ahí vamos a expresar cuál es nuestro voto. Yo siempre he dicho que tengo una inclinación favorable a este proyecto, Valentina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no estamos discutiendo y qué es lo que estamos discutiendo? No estamos discutiendo legalizar el aborto, sin más, el aborto libre o como se llame. Porque si así fuera, yo por lo menos votaría en contra. Y creo que casi la totalidad de los senadores y la democracia cristiana, si se tratara de legalizar el aborto, votaríamos en contra. Aquí lo que estamos hablando es de despenalizar la interrupción del embarazo en 3 situaciones muy concretas. Riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal incompatible con la vida extrauterina, ¿no es cierto? Y el caso de la violación, o sea, que el embarazo sea producto de una violación. Por lo tanto, estamos hablando de 3 situaciones muy trágicas, muy dramáticas, en que hay que ponerse del lado de la mujer. Es fácil para nosotros los hombres, ¿no es cierto?, opinar en general de este tema, y por lo tanto uno tiene que conciliar ahí ciertos principios, como son el estatuto del embrión, del feto, que es un tema muy importante, que a mi juicio es un ser humano. Ahí hay una vida humana en proceso de gestación, pero también la dramática y trágica situación que experimenta una mujer. Imagínese, un atentado contra su libertad sexual, contra su integridad física, psicológica, una mujer ultrajada a consecuencia de lo cual queda embarazada, o el caso de la inviabilidad fetal o riesgo para la vida de la madre. Entonces, estamos discutiendo esto, no la legalización del aborto, porque yo por lo menos votaría en contra. ¿Usted apoya las 3 causales entonces? ¿No tiene reparos con alguna de ellas? Eso lo voy a guardar, mi voto, para cuando se discuta en marzo o abril, cada una de las 3 causales. Mire, le quiero adelantar una sola cosa. Casi no hay discusión en la primera causal. Y en un sentido bastante transversal. No, cuando hay riesgo para la vida de la madre. Valentina, es bueno que la gente lo sepa. Esto existió durante 60 años en Chile. Desde 1931 a 1989, en el último año de la dictadura, cuando la Junta Militar, a instancias del almirante Merino, optó por eliminar lo que era el artículo 119 del Código Sanitario. No era el Código Penal, que permitía la interrupción del embarazo con fines terapéuticos. Y fines terapéuticos generalmente se refiere a riesgo para la vida de la madre. Ahí le diría que hay un apoyo, yo diría, bastante transversal. Incluso algo que ocurre habitualmente, legítimamente, en los hospitales en Chile. Ahí están los protocolos, ¿no es cierto?, porque se trata de salvar la vida de la madre, ¿no? Entonces, más bien, las causales son más complicadas en cuanto a la inviabilidad fetal, sobre todo por el tema del diagnóstico, que es un tema que vamos a revisar muy en detalle, y por supuesto la violación. Y, senador, ayer uno de los temas que se hablaba era sobre la objeción de conciencia, que está pensada para los médicos, pero no para el resto del equipo médico que trabaja con él, o sea, anestesistas, puede ser las enfermeras, técnicos en enfermería. ¿Se piensa también abordar este tema? Yo creo que sí. Mire, como son 3 causales específicas, Valentina, lo más importante va a ser la discusión en particular, ¿no? O sea, ¿en qué condiciones usted puede interrumpir el embarazo, ¿no es cierto?, cuando hay riesgo para la vida de la madre? ¿Qué significa eso? Riesgo vital. Antes se decía riesgo presente o futuro. ¿Es riesgo para la vida o riesgo para la salud? El proyecto dice para la vida. Son cuestiones muy específicas, pero muy importantes. Le insisto en la inviabilidad fetal, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se diagnostica? ¿Quién lo diagnostica? Tiene que haber, por ejemplo, la voz de un especialista. Y lo más importante, se lo adelanto, Valentina, que es unánime en todos los senadores y diputados de la democracia cristiana. Cualquiera sea la situación, que siempre será trágica, porque el aborto siempre es un drama, siempre es trágico, ¿no? Nosotros, los demócratas cristianos, vamos a exigir, y estamos trabajando en eso, lo hemos conversado con el gobierno y con los ministerios, un programa de acompañamiento, porque las mujeres quedan solas. Las mujeres que han sido violadas y que quedan embarazadas, que sobrellevan una inviabilidad fetal o riesgo, ¿no es cierto?, en su propia vida, quedan solas. Entonces, lo menos que podemos hacer es instituir un programa de acompañamiento, ¿no?, psicológico, profesional, de todo tipo, para que esa mujer que enfrenta esa decisión, ¿no es cierto?, sea debidamente acompañada por la sociedad, por especialistas, y que no queden solas, como ocurre, ¿no es cierto?, frecuentemente. Ahora, senador, Hernán Larraín anunció que recurriría al Tribunal Constitucional
por el proyecto de aborto terapéutico porque no se está resguardando la Constitución, el derecho a la vida. En ese aspecto yo soy tajante y quiero anticipar mi posición. Este proyecto podrá ser debatible, en fin, cada uno verá cómo vota, pero es absolutamente constitucional. Porque cuando se aprobó la Constitución del 80 y la Comisión Ortúzar, que fue la Comisión Constituyente, quedó meridiana y absolutamente claramente establecido, ¿no?, que corresponde al legislador, ¿no es cierto?, la decisión, por ejemplo, sobre el tema del aborto terapéutico. Y eso, bueno, yo tengo todas las actas, las he estudiado, en el espíritu y la letra de la Constitución quedó absolutamente establecido que la cuestión del aborto terapéutico, así lo llamó la mayoría de la comisión, ¿no es cierto?, quedaba al legislador. Y Jaime Guzmán, que sostenía otra tesis, sostenía la tesis del senador Hernán Larraín, perdió su postura en esa comisión Ortúzar, fue absolutamente minoritario. De hecho, quedó solo, literalmente. Felipe Noboa dice que la oposición está haciendo mal uso del Tribunal Constitucional. ¿Está de acuerdo usted con Sí, eso? bastante. No solo en este caso, en muchos casos. O sea, aquí hay 3 cámaras. Está la Cámara de Diputados, está el Senado y está el Tribunal Constitucional, ¿no? Y muchas veces se termina enmendando. El Tribunal Constitucional tiene que velar por la constitucionalidad de las leyes, ¿no es cierto? Pero cuando uno dice está abusando, está yendo más allá de ese control constitucional, ¿no? En el fondo convirtiéndose en un colegislador. El Tribunal Constitucional muchas veces se está constituyendo en un colegislador. Y eso está mal, porque es otro sentido del Tribunal Constitucional. El Parlamento está para legislar. El Tribunal Constitucional no está para colegislar. Senador, lo tengo que llevar a otro tema. El caso que involucra a Patricio Walker. Ayer la Corte de Coyhaique aprobó el sobreseimiento definitivo, pero se buscará revertir este sobreseimiento. Hay dudas frente a lo que pasó con sus correos electrónicos que fueron borrados. A ver, Valentina, ha quedado absoluta y meridianamente establecido por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, lo que muchos, yo por lo menos, sabíamos desde el principio. El senador Patricio Walker, que ha sido presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Juventud Cristiana, presidente de la Federación de la... tiene una historia, una trayectoria de integridad, ¿no? Entonces, uno podrá discutir cómo se financia, no la campaña, porque en este caso era financiar incluso un año de la vida de Iván Fuentes. ¿Cuál fue la tesis de Patricio Walker? Un dirigente social, un pescador artesanal como Iván Fuentes merece estar en el Parlamento para enriquecer la diversidad de la representación del Parlamento. Claro, y Iván Fuentes es una persona que tiene 7 hijos, que vivían en una media agua, pescador artesanal, y el senador Patricio Walker, como él lo ha dicho, ¿no es cierto?, contribuyó con algunas personas a financiar, ¿no es cierto?, ese año de Iván Fuentes. ¿Pero se hizo eso de la manera que se debía hacer? Sí, de pues la Corte de legales? Apelaciones ayer dijo que sí. La Corte de Apelaciones de Coyhaique, y uno tiene que confiar en las instituciones, dijo los hechos que se están discutiendo no son constitutivos de delito. Por lo tanto, a mí no me extraña, no le digo por ser hermano de Patricio Walker, no me extraña porque conozco la integridad a través de toda una trayectoria y por lo tanto, estémonos en lo que dice la Corte. Los hechos que se investigan no son constitutivos de delito. Ese es el fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que estoy seguro va a ser ratificado por la Corte Suprema. Ahora consultarle, senador, por lo que ocurrió con Landerreche, donde el gobierno calificó este ataque inmediatamente como terrorista, versus lo que pasó en Cañete, este ataque incendiario donde murió un trabajador, también mataron al perro que había ahí en el lugar, pero el gobierno no lo calificó como terrorista. Valentina, ¿hay desigualdad en la calificación de estos actos que hemos conocido? Por supuesto el de Landerreche, pero también en el sur, y ya no solo en la Araucanía, también Biobío, a veces región de los lagos, hablamos de actos delictivos, violentistas, extremistas. Yo creo que hay ratos, hay momentos, hay casos que hay que decir las cosas por su nombre. Son actos terroristas. Y frente a un acto terrorista se aplica la ley antiterrorista, ¿no? Entonces, la misión, el deber de la autoridad es aplicar la ley con toda su severidad. Por lo tanto, tenemos que tratar de asumir que en Chile se practican actos terroristas, ¿no es cierto?, algunos de ellos, por supuesto, en la región de la Araucanía, y que la ley está para ser aplicada. Si la ley antiterrorista se aplicó para eso y se ha reformado varias veces, y por lo tanto yo creo que aquí tiene que haber un solo parámetro y tiene que haber coherencia. ¿Se equivocó el gobierno entonces en no declarar como terrorista lo que ocurrió en ¿sabe lo que Cañete? pasa? Que esta no es una declaración en general.
Cada caso en particular tiene su propia especificidad y es distinto del otro. Así que yo no tengo los antecedentes de este caso que usted menciona en el sur, conozco el caso, pero como para decir si es un acto terrorista o no. Tiendo a pensar que sí, ¿no es cierto? Y yo digo que si es un acto terrorista, que se aplique la ley antiterrorista. Ahora, por ejemplo, lo que pasó con la Machi Francisca Linconado, ¿usted cree que el gobierno debe seguir como querellante en esta causa del caso Luxinger Macay? La familia ha pedido que salga. Por supuesto que tiene que ser querellante. El gobierno es querellante y ha anunciado que va a seguir siendo querellante, ¿no? Otra cosa es que la decisión sobre las medidas cautelares, si es prisión preventiva o es arresto domiciliario, es un tema que decide en definitiva, ¿no es cierto?, el tribunal. Y tenemos que ser respetuosos de ello, pero evidentemente que el gobierno tiene que ser y ha anunciado que va a seguir siendo querellante en esa causa, por supuesto que sí. ¿No fue contradictorio enviar un abogado desde acá de Santiago a defender o a velar por las causas cautelares de la Machi Francisco Linconado? Mire, yo siempre creo que el gobierno tiene que tener mucha coherencia y una sola voz en esta materia. Hubo mucha especulación de que las tesis jurídicas de Santiago no eran las mismas de los abogados de la zona. Bueno, pero el que decide no es el gobierno. El que decide, ¿no es cierto?, es el tribunal, ¿no es cierto? Y el tribunal optó por arresto domiciliario y esa es una medida cautelar que puede ser, por supuesto perfectamente efectiva. Y yo, bueno, no comento los fallos de los tribunales, los acato. Y lo último, y muy breve, senador, candidato presidencial de la DC, ¿sí o sí a primarias? De todas maneras. A ver, primarias... ¿Quién es? Deme un nombre primero, que le guste a usted. Candidatura presidencial de la democracia cristiana de todas maneras. Ya lo hemos decidido así en dos oportunidades. Las dos últimas juntas nacionales por unanimidad, Valentina, optaron por levantar una candidatura presidencial. No sería entendible en el país que la segunda o tercera fuerza política chilena no tenga una candidatura presidencial, porque la pregunta más de fondo es, ¿tenemos un proyecto político de futuro que ofrecer a Chile o no? Si no lo tenemos, sigamos vitrineando. Si lo tenemos, como yo creo que lo tenemos, levantemos una candidatura presidencial. Yo prefiero ir a primera vuelta y transformar... ¿Ir a primera vuelta? Sí. No a primaria. Lo he dicho varias veces, sí. Ir a primera vuelta y transformar la primera vuelta en una gran primaria. ¿Por qué? Porque si uno convoca una primaria de la nueva mayoría, está convocando a la minoría del país. ¿No es cierto? En cambio, si uno convoca a toda la ciudadanía a una gran primaria, como es en los hechos, ¿no es cierto?, la primera vuelta electoral, y logra un acuerdo en materia parlamentaria, yo creo que estamos haciéndole un servicio a la centroizquierda. Yo prefiero hablar de la centroizquierda porque una de las cosas que tenemos que discutir es si esta nueva mayoría, tal como la conocemos, ¿no es cierto?, puede seguir hacia un próximo gobierno, y yo tengo dudas sobre esa materia. Bien, senador Ignacio Bucher, se nos acabó el tiempo, claros, ¿no? Se nos acabó el tiempo, pero quedan materias pendientes, lo tendremos que invitar nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Valentina. Buenos días, gracias.